Tercera Llamada Radio en su programa Señales Ocultas, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Facebook, Twitter, Instagram como 3A Llamada Radio. Esta noche, con la grata compañía de nuestras queridas amigas y colaboradoras, Estefanía Samperio. ¿Cómo estás, Fanny? Con mucho frío. Hace frío en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, terrible. Sí, la licenciada Araceli Arzate. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya listas? Sí. Muy listas. Vamos a tratar el tema del día de hoy, que siempre ha despertado mucha polémica, ha sido controversia en las charlas, en las investigaciones, en las filosofías y en las religiones. Pero antes de comenzar, yo quisiera mandar un saludo, si me permiten, claro, hasta Punta del Este, allá en Uruguay. Perfecto, un gran saludo. Perú, Michelle, querido amigo, saludos a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos por iVox.com allá en España, en Guatemala, en las ciudades de Estados Unidos, Houston, Dallas. Ya va creciendo esto, ¿no? Sí. España. Sí, en algunas ciudades también en la República Mexicana. Les agradecemos mucho su compañía, que confíen su tiempo en nosotros, que nos lo dediquen, porque juntos analizaremos muchas cosas que de un tiempo para acá es necesario reflexionar. Claro, sí. El tema del día de hoy. Pues el tema es estigmas, estas marcas que aparecen en las personas que llevan una vida pues dedicada a Dios. Vamos a empezar hablando un poco de estos estigmas que tienen que ver con las marcas o las heridas que sufrió Jesús cuando fue crucificado. Y también hay otro tipo de estigmas que tal vez no se habla mucho de ellos porque no hay mucha información y no hay gente que realmente lo vea de esa manera. También hay estigmas clínicos derivados a lo mejor de enfermedades mentales, psicológicos y demás. Y también pues Fanny nos va a estar comentando acerca de la opinión que ella tiene acerca de estas marcas y cómo se presenta también en otras religiones. Sí, así es. Bueno, tiene una gran historia, ¿no? Y sí es muy importante analizar todas las áreas, porque a veces nos quedamos con la idea de que son marcas que salen solamente relacionadas con la gente religiosa o de fe, y no es así. Personas que han sido completamente ateas han manifestado también estigmas en otras religiones y culturas, como en ciertas tribus de Venezuela, y también en el budismo se han aparecido este tipo de marcas relacionadas con una experiencia religiosa, ¿no? En este caso sí tiene que ver con una experiencia espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si para definir estigmas son las marcas o señales que aparecen de manera espontánea en el cuerpo de las personas, que pueden ser de índole místico, religioso, o hasta la fecha no se sabe? ¿Sí? No todas tienen que ver efectivamente con las señales de la crucifixión de Jesucristo, claro, pero hay cuerpos que de repente aparecen marcados. Así es. Esto, a través de la historia, podemos analizarlo con varias tendencias. Por ejemplo, el primer estigmatizado del que se tenga conocimiento y registro es San Francisco de Asís, ¿no? Sí. ¿Quién nos quiere hablar de San Francisco de Asís? Bueno, San Francisco de Asís fue el primer santo cristiano al que le surgieron estas marcas en 1224, y bueno, en sus manos y pies comenzaron a aparecer las señales de clavos, y en el costado del santo se formó una llaga que sangraba frecuentemente. ¿En qué año, perdón? 1224. 1224, sí. Sus estigmas, aparecían y desaparecían. Sí. Y bueno, él es el más conocido de los santos que portó estas marcas. Es símbolo del cristianismo porque, bueno, se relaciona precisamente con las marcas y heridas que sufrió Jesús. Y aquí comienza una manera de pensar que a lo largo del tiempo, desde ese 1200 para acá, ha perdurado. Así que es. Se trata de considerar que las marcas
o huellas en el cuerpo similares a las que dejó la supuesta crucifixión de Jesús, son una bendición y un reconocimiento de la espiritualidad que esa persona tiene y que con mucho gusto dicen portar como señal del sufrimiento que son capaces de soportar para seguir las enseñanzas de Jesús. Así es. San Francisco de Asís, aquí comienza algo bien curioso. A partir de los estigmas, también las personas que los padecen comienzan a manifestar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, empiezan a efectuar curaciones. Sanaciones en personas. Sí, en personas empiezan a adivinar, a tener el don de la clarividencia. Sí. Entonces, significa en algunos casos que no solamente reciben las huellas de las señales de la crucifixión, sino que también son portadores de situaciones diferentes. Yo iba a decir poderes o dones, quizás un pero don. para no ser o no insultar a ninguna forma de pensamiento, empiezan a presentar situaciones diferentes que no poseían. Por ejemplo, empezaban a hacer curaciones en personas. Después de San Francisco de Asís, con él inicia, pero ya se da como que un acto de benevolencia de Jesús hacia ellos, porque se supone que toca su personalidad. Al saber que puede de alguna manera curar enfermos, adivinar el futuro, o en su defecto identificar la pureza del corazón de las personas que estuvieran enfrente, que más adelante veremos que el Padre Pío también lo tiene. ¿Qué más pasa con San Francisco de Asís? Así. Bueno, es también, hay que recalcar que, o creo que es importante recalcar, que hay 3 tipos de estigmas que están, digamos, oficialmente detectados, que es la primera es física, es decir, se ven los estigmas en la piel de la persona que está visible. Padeciendo. La otra son los estigmas invisibles, que esto nada más las personas tienen dolor, como si les clavaran efectivamente las manos, tienen un dolor muy fuerte, y también hay estigmas diabólicos, que estos aparecen cuando las personas al despertarse o al tener ciertos episodios despiertan con arañazos, moretones, y que algunos arañazos son confundidos con los latigazos que también aparecen en la espalda de las personas estigmatizadas. Entonces es una materia pues muy qué interesante, ¿no? Fíjate, por un lado podemos entender que hay marcas que tienen, como dijimos al principio, como mencionamos al principio, que son referentes a la pasión de Cristo. Uh-huh. Por otro lado, que pueden ser ocasionadas por entidades o demonios, según lo que nos estás manifestando. En el ínter, creo que el proceso de la aparición de los estigmas inicia con ese dolor al que te referías. Uh-huh. Las personas empiezan a presentar dolores en las articulaciones, sobre todo en los empeines, en las muñecas, en la frente. Uh-huh. Así es. Días o semanas antes, y gradualmente hasta que aparece la lesión, como si hubiera sido clavado o perforado tanto las muñecas como el empeine. En el caso de los estigmas demoníacos, que también hay perforaciones del cuerpo. Uh-huh. De la parte lateral de los costados. De los costados, como la llaga que ocasiona la lanza en la crucifixión de Jesús. Sí, así es. De hecho, todas estas marcas aparecen a partir de que la gente que las recibe, en el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís, él estaba rezando. Sí. Él estaba rezando cuando tuvo una
visión y una pequeña oración en la cual él le pedía a Dios sentir el amor que Dios tiene hacia sus hijos, ¿no? Fíjate sentir en carne propia el sería amor. Muy interesante hacer una división. ¿Qué les parece si para no referirnos a Dios decimos Jesucristo o decimos Jesús? Uh-huh. Porque a veces las personas, sobre todo cuando estamos en pláticas o escuchamos comentarios, se refieren a Dios con el nombre de Jesús. No, pero son dos personas o dos seres distintos. Sí, a pesar de que se supone que Jesús es hijo de Dios, uh-huh. Y que la deidad suprema es una Trinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, sí sería conveniente ahorita mencionar que el que padece la crucifixión es Jesús. Jesús, sí. El que presenta los estigmas es Jesús y el que muere en la cruz es Jesús. Claro. Entonces, San Francisco de Asís se encontraba en oración pidiéndole a Jesús. No, pero no le pide a Jesús, le pide a Dios, o le pide a Jesús directamente. Le pide a Dios sentir este amor que él profesa hacia sus hijos, ¿no? O sea, es tanta la devoción de San Francisco de Asís que le pide, vaya, como una señal, como, pues sí, como una muestra de ese amor tan grande que tiene por sus hijos. Y bueno, empieza... Pero aquí empieza el problema, ¿eh? A Dios no lo crucifican. Al que crucifican, por eso les decía en un momento, es a Jesús. Uh-huh. Claro, pero él está haciendo el pedido o la petición, la oración a Dios. O sea, ¿por qué entonces él manifiesta estas marcas? Porque generalmente, es que ahí comienza, híjole, esto va a ser motivo de debate. Mira. De eso se trata. Creo que Dios Padre no vino a padecer al mundo. El que padece es Jesús. Al que crucifican es a Jesús, al que castigan, humillan, es a Jesús. El que promete la resurrección es Jesús, no es Dios. Dios nunca le habló a los humanos de manera directa y personal como lo hizo Jesús. Jesús predicó entre los hombres. Dios Padre se supone que dejó su testimonio en los profetas y en personas que solamente uno lo vio. Con Jesús fue diferente. A él fueron cientos y miles de personas. Por eso les decía al principio que sería bueno hacer esa división. Uh-huh. Yo creo, la otra, el que funda la iglesia no es Dios. Claro, es el Vaticano y todo, pero el que dice sobre tu persona edificaré mi iglesia, son las enseñanzas de Jesús. Uh-huh. Sí, ¿Me claro. explico? Sí, lo entiendo. Ajá. Tal vez, si yo estoy en las oraciones, digo, Dios mío, dame tu bendición, ok, ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? ¿Al Dios que no vimos? ¿O al Hijo de Dios que se supone que vino y nos entregó sus enseñanzas de fe, de esperanza y caridad? Entonces, aquí los estigmas representativos, es como si dijéramos, a ver, Dios Padre, dame las huellas que le causaron las lesiones a tu hijo para que yo sienta tu amor. Uh-huh. Ahí es donde a mí me causó conflicto. Yo más bien creo que la parte principal de esto es que las personas que puedan comunicarse con Jesús, sí, en sus oraciones muy profundas, son las que tal vez logren llegar a ese estado de estigmatización. Perdón, pero... A mí, perdón. Sí. Es que a mí todo esto me parece muy, muy subjetivo. La verdad es que cuando una persona se dirige a Dios, se puede dirigir a cualquier tipo de Dios, no tiene que ser Padre, Jesús. No, pero estamos hablando del Dios cristiano. Claro, pero en este sentido, también a mí se me hace como que mucho es de construcción personal. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones en las que se dan, los estigmas, bueno, tienen que ver con una oración, por ejemplo, sí, pero no sé si necesariamente se nos especifique qué tipo de oración era. Sí. Y tampoco no sé si está completamente comprobado
que Jesús fue crucificado, porque hay muchas pruebas que demuestran lo contrario. Mira. Entonces no serían marcas de Jesús. Vamos a especular, es lo que yo les decía, vamos a entrar en especulaciones muy fuertes. En primer lugar, dentro de las enseñanzas de Jesús, él en algún momento dice que el que quiera llegar a su Padre, al que quiera llegar a mi Padre, hágalo a través mío. Donde más de uno se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Sale? Y recibirán como gracia el Espíritu Santo, que bendecirá sus vidas. Bueno, entonces Jesús es el representante de la autoridad máxima divina del cristianismo. En algunas partes, por ejemplo, es tan importante la presencia de Jesús que a partir de él hasta el tiempo se mide. Antes de Cristo, después de Cristo. Ok, tal vez la cultura china no, tal vez, pero en la mayor parte de los habitantes del mundo, el tiempo se mide a través del nacimiento de Jesús. Creo que nos vamos a salir del tema de una manera muy impresionante en las opiniones personales. Existen los escritos que marcan lo que es en la la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la división y las marcas que hacen incluso en las religiones. Por ejemplo, los judíos, ellos no consideran el Nuevo Testamento, porque para ellos su Mesías no llegó, y ahí empezó el problema, pero sí todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les parece si regresamos a los estigmas de Jesús? Estábamos con San Francisco de Asís. Luego, ¿qué sucede con él? Bueno, pues empieza a recibir estas marcas en las palmas de las manos, en los empeines de los pies y en uno de sus costados. Obviamente sangraban, no se infectaban, pero algo que caracterizaba los estigmas de San Francisco de Asís era que la costra que se llegaba a formar en determinado momento por la sangre parecían ser los clavos con los cuales Jesús había sido crucificado. Pero, obviamente, de las manos del santo, un dedo podía atravesar la piel sin ningún problema, ¿no? También empieza a haber este olor a flores. Uh-huh. Nunca se infectaban, se cerraban en determinadas fechas que cuando se acercaba... era cíclico, ¿verdad? Era la por cuaresma, periodos. Uh-huh. Estas fechas se abrían, supuraban las heridas y volvían a cerrarse. Entonces, pues fue mediante una oración que pues él recibe estas marcas. Bueno, también ahí está muy interesante la manera en la que lo recibe, porque según él desciende un ángel del cielo y es el que lo traspasa con una especie de rayo. Entonces ahí también entran en juego otro tipo de teorías. Sí, por supuesto. ¿No? Porque el ángel que él describe es claramente un ser extraterrestre o un ser no humano, ¿no? Fíjate qué interesante. Todo lo que baje del cielo es extraterrestre. ¿No vive aquí? Pues sí. Sí, pues baja volando en una vertical, y te traspasa las manos con un dolor insoportable. Tal vez se haya jugado con la mentalidad del ser humano, creando una dualidad. Por ejemplo, lo divino es invisible y aparece, pero no está aquí. Y lo extraterrestre tampoco está aquí y tiene que bajar del espacio, del cielo. Claro. Entonces, ¿cómo en 1200 alguien con una formación espiritual tan fuerte como San Francisco de Asís podía imaginarse ver que un ser bajaba del cielo, lo tocaba con un rayo y lesionaba o presentaba sus estigmas? Nosotros ahorita tal vez podemos decir un ser extraterrestre o un platillo volador o una nave nodriza, pero en aquel tiempo ellos no sabían qué era eso.
No, pues él no dijo que era un extraterrestre. Pues no. Pero lo más que pudo haber dicho era un ángel o un demonio. Claro, por supuesto. Ajá. Pero eso ya es un análisis al que se llega después. Sí, porque ya pasaron 900 años, ¿no? Claro, otra cosa que a mí también me llama mucho la atención es, independientemente de la cuestión cristiana, pues los lugares donde se hacen las marcas son lugares muy importantes en el cuerpo a nivel energético. Las manos tienen 2 chakras muy importantes que son utilizados por algunos iniciados para sanar, ¿no? Entonces, ¿las palmas? Sí, las palmas de las manos. Okay. Tienen chakras muy importantes. La frente también, en nuestra área de la corona, tiene unos chakras muy importantes. El pecho también. Los pies también tienen chakras. Entonces me parece como que también hay cierta correlación con estas cuestiones energéticas, ¿no? Y cómo es que ellos reciben este tipo de don de curar, ¿no? De sanar. ¿Nos quieres decir que tal vez en ese momento los estigmas se presenten porque los puntos de recepción de energía para transformarlo en sanidad originan las lesiones? O sea, adquieren la capacidad de que fluya la energía del cuerpo que presenta los estigmas hacia otro y genere el estigma como fuente de energía, como salida de la energía. Lo que yo trato de plantear es que si un ser tiene una especie de canal energético, de canal energético, okay, y lo puede enviar, va a enviar uno solo, pero el ser humano tiene muchos imanes alrededor del cuerpo. Entonces este rayo va a tener la capacidad de partirse o desviarse hacia los puntos energéticos o imanes que tengamos para atraerlo. Claro. Entonces sí se me hace a mí como lógico que después de que te atraviese este rayo o esta luz extraña, sí, pues tengas una capacidad. Todos los involucrados que no tenías para sanar esta visión, ¿no? Ahora también está muy interesante el aroma a flores. En el sentido de que, bueno, a mí, yo honestamente no trato de analizarlo desde el lado crístico, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que también hay muchas teorías psicológicas que pueden encajar ahí y de otro tipo. Entonces, algunas personas que han sido poseídas siempre señalan aroma a azufre, ¿no? Amoníaco, por ejemplo, un aroma fuertísimo. Y cuando los ángeles se presentan, o seres de luz, por ejemplo, se percibe este tipo de aroma, ¿no? Aroma como a algo puro, algo agradable. Ahorita me acordé que dicen que los reptilianos huelen a eso. Amoníaco, ¿no? Oye, vamos a ir a un corte, me está diciendo producción, pero no me quiero ir al corte sin hacerles este comentario. Se ha comprobado que en la crucifixión de Jesús la perforación no se hizo en la palma de la mano. Porque en la posición de crucifixión el mismo peso hubiera reventado la palma y se hubiera caído. Se supone que fue clavado en la muñeca, porque ahí se aguantaba el peso. Y eso del rayo está muy interesante, porque quiere decir entonces que las personas, en la medida de que seamos capaces de concentrarnos, ir hacia nuestro interior, buscar al Dios que cada quien tiene, al Dios que habita en cada uno de nosotros, es capaz tal vez de procesar la energía de la vida y del universo en beneficio de nuestros semejantes. ¿Okay? Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. En el programa Señales Ocultas, el día de hoy estamos hablando sobre los estigmas. Así es, tan interesante este tema. Sí. Muy amplio. Muy dijimos raro. Que iba a ser controversial. Sí. Bueno, que somos amigos, si no ya me hubieran desgreñado ustedes. No, porque usted no tiene cómo desgreñarlo entre nosotras. Bueno, ya se enojan conmigo y se pelean entre ustedes. San Francisco de Asís. Sí. Es el primer estigmatizado de quien se tiene registro. ¿Quién sigue? Sigue San Pedro Pío de Pietrelcina, porque pues él también es canonizado en el momento en el que presenta. Él vivió con los estigmas aproximadamente 50 años. Sí. Hay escritos en los que quienes estuvieron cerca de él dan fe de que obviamente él tenía estas marcas. También se presenta el olor a rosas en estas llagas que tenía en manos, pies y un costado, pero también empiezan a ver cosas raras en cuestión de que es también el primero en el que empieza a tener como ciertos poderes o ciertas lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ciertos dones en los cuales, pues por ejemplo, él podía tener la capacidad de leer
la bondad del corazón, las intenciones que tenían las personas que se acercaban hacia él. También él pudo prever algunos sucesos del futuro. También tenía el poder de la curación en las manos, que ya estábamos hablando en algún momento. Y también se dice de que en algún momento, en algún escrito, se dice que pudo estar en 2 momentos en diferentes lados. Es decir, se desdoblaba. Que tenía el poder de estar en 2 lados al mismo tiempo, lo cual es algo muy raro. Y bueno, la fragancia a flores que ya comentábamos. Pero sin embargo comienzan los problemas, porque a partir de aquí, quien determina si los estigmas son verdaderos, originales o no, son las autoridades en el Vaticano. Con el Padre Pío empieza toda una serie de investigaciones para que se forme uno como instituto, que es el que determina si los estigmas que presentan las personas son de origen divino, una aportación o un don de Dios, o son influencias demoníacas. Pero aquí también viene la otra parte, que ya se vuelve una locura, que dicen que son producidas psicosomáticamente o por hipnosis en las personas. Claro. Esto ya desborda la capacidad intelectual que yo pueda tener, porque yo no concibo que al día de hoy alguna de ustedes pueda tener la capacidad de mirar la palma y decir que se haga un hoyo en la palma, ¿no? Pero se han realizado experimentos donde se ha logrado ese tipo en 1980 aproximadamente, sí se hicieron varios experimentos en varios laboratorios y algunos de ellos no eran concluyentes, pero sí lograron que las palmas de las manos se les inflamaran, o sea, estuvieran completamente rojas. Todo mediante un proceso psicológico mental realizado con cierto número de pacientes. Y hubo un caso especialmente, ahora les digo el dato exacto, de un científico que experimentó con una mujer, una paciente, y logró que le sangraran las manos. Después de someterla a cierto tipo de hipnosis y de regresión, logró que le sangraran las 2 palmas de las manos. Entonces, pues a mí no me parece como tan descabellado en algunos sentidos. ¿Por qué lo digo? Claro, esto sí me puede parecer como muy lógico, y también algunos, por eso es que muchas han sido descartadas, porque son derivados de procesos psicosomáticos profundos, ¿no? Enfermedades mentales, esquizofrenia, psicosis, etcétera. Te voy a interrumpir tantito. He tenido la oportunidad de platicar con algunos psicólogos, algunos de ellos son profesores, y hasta el día de hoy me dicen que no reconocen ningún trastorno que tenga esa capacidad, que no está registrado en la psicología el trastorno aquel que tenga la influencia de ocasionar llagas. Pero es que no sería un trastorno, sería un síntoma, y un síntoma es diferente. Un síntoma pertenece. Entonces, sí hay el síntoma, por ejemplo, es la consecuencia del trastorno, ¿no? Claro. Entonces, pero hay, por ejemplo, una conversión nerviosa, sí puede ser ocasionada. O sea, por ejemplo, sí puedo... Por ejemplo, una anoréxica que se esté... No, ya es una actividad física. Una persona que se está tallando ya está ejerciendo una acción física sobre su organismo. Pero puede ser también que extiendan la mano, que puedan extender la mano durante un tiempo determinado, y por la pura circulación si logran inflamaciones o no. Claro. Sí, pero es que estamos cayendo bien en polémicas, pero mira, el hecho de que la pura mente, o solamente la mente del ser humano tenga la capacidad de originar perforaciones, ni que fuera Superman con su vista de rayos. Pero a mí me parece como muy incongruente que me diga eso, porque en muchos programas hemos hablado de que la mente crea la realidad. O sea, si mi mente me crea mi realidad, que tengo cierta pareja o ciertos hijos o cierto trabajo, pero los puedes tocar. Pero es algo físico que creo con mi mente. Los tocas, o sea... También las marcas en la mano se pueden tocar, y se crean con la mente. A ver, hazte unas. Pues no tengo el poder psíquico, por lo menos no he sido sometida a una regresión. Es que te digo que no está registrado. Pero hay experimentos comprobados. Ahora mismo les voy a dar el nombre. Sí, ojalá pudieras hacerlo. Y es que está la polémica aquí.
Hay personas que piensan que son autoinfligidas esas lesiones. Así es. Por el poder de su mente. Y te estoy comentando que platicando con algunos profesores de psicología, dicen que no hay ningún síndrome que esté registrado científicamente que lo pueda lograr. Claro, pero también tomemos en cuenta que, por ejemplo, las personas que han hecho este tipo de experimentación son psiquiatras. Uh-huh. Y no es lo mismo la psiquiatría que la psicología. No, por supuesto. Y seguramente está de no imaginarse que una persona es capaz de, sola, sin tocarse, a perforar su cuerpo. Pero se puede. O sea, no me parece que sea algo ¿Tú opinas que sí? Yo opino que no. Yo lo opino porque he leído estudios. No, yo también. Sí, fui a la escuela. Y hasta ahorita la ciencia dice... Te tengo mi certificado. Sí, la ciencia dice, no puedo hacer algo mentalmente sobre mi cuerpo sin tocarme. No, la ciencia no dice eso. Entonces dice que sí puedo hacerlo. Si la ciencia, la psiconeuroinmunología dice que nosotros nos podemos provocar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Sí, pero no lesiones, Fanny. Pues el cáncer es una lesión. No, es una descomposición celular. Y que se da por la liberación de radicales libres, que son electrones que brincan excitados y oxidados en el cuerpo. A lo que yo me refiero es que tú no puedes, con el pensamiento, quédatele viendo a tu mano 10 años. Pero no es así. Y es a ver si un proceso, no es nada más mirar tu mano, es un proceso ¿Cuál mental. es el proceso? Es un proceso de hipnosis y es un proceso de regresión y que también tiene que ver con... O sea, ¿uno se hipnotiza solo y se regresa solo? Usted no sé si... o cualquier persona. Así, pero las personas que lo lograron hacer fue mediante un psiquiatra que iba guiando el experimento y una persona que era sometida a este tipo de situaciones. Era entonces una situación infringida si otra persona no autoinfringida. Ok, entonces tú me estás diciendo que llega un psiquiatra, me hipnotiza, me regresa y yo soy capaz de perforar mis manos. Pues no necesariamente, en el caso de esta persona. No, espérame, o sea, ¿me estás diciendo eso? ¿Que está comprobado que se puede hacer? No, yo le dije que no. Me dijiste que hay estudios. Por eso, hay un estudio que lo logró. El hecho de que haya un estudio no significa que se pueda hacer en todas las personas, porque todas las psiques La ciencia dice que el método experimental se debe comprobar y se debe repetir las veces que sea necesario para justificar su verdad. Claro, pero en ningún momento... Vamos a un corte y regresamos. Sí. Señales ocultas. Bueno, yo quiero hacer mención en cuestión de que Mario Martínez, él es neuropsicólogo clínico. Pueden encontrar una entrevista, ya tiene varios años, más de 2 años, para Radio Caracol. Este señor trabaja en conjunto con el Vaticano, se dedica a verificar que estos estigmas sean reales, que no sean autoinfligidos por la fanatización de las personas que por sentirse más cercanos a su fe se autoinfligen las heridas. O que por alguna enfermedad mental se sientan en la necesidad de acercarse a Dios. Claro, y él en esta entrevista habla acerca de cómo él trabaja para saber que son reales, es decir, él dice que tienen un cierto tamaño, una cierta aparición en la piel, cómo se rompe el tejido de la mano. Él sabe perfectamente cuando la persona se lo hizo a lo mejor con un cuchillo, a lo mejor con una pluma, con un picayelo, no sé, algo. O sea, él sabe detectar cuando es una herida que la persona se la hizo, ¿no? Porque sí debe ser muy difícil que, por ejemplo, al Vaticano lleguen y les digan, oye, hay una persona que presenta los estigmas de Cristo. Exacto. No saben si fueron espontáneos o fueron infringidos. Ajá, de hecho, él da varias como características que él dice que si se cumplen esas, es que estamos hablando de un estigma real hasta que él vaya a verificarlo. Él dice, bueno, la forma es como de un clavo, del clavo que usaron para crucificar a Jesús. Tiene una forma específica del clavo de esa época, o sea, nadie puede agarrar un clavo de su casa y hacérselo porque no va a coincidir con la herida que no va a abrir él ya conoce. La piel y el músculo de esa forma, ¿no?
Obviamente estas heridas no se infectan, que eso creo que es un punto muy importante, no se infectan porque pues sí puede llegar una persona y decir, ay, aquí están mis estigmas y tal vez la forma de la herida coincida con el clavo, pero si está infectado obviamente porque no estamos hablando de algo divino, pues se va a infectar, ¿no? El olor a rosas y también él menciona el dolor, un cansancio que presentan las personas estigmatizadas. Habla también acerca de la mexicana, tenemos una mexicana que presenta los estigmas, al parecer, él la visitó y aquí es cuando él dice que al año él recibe más de 150 casos de estigmas, ¿no? De gente que dice, oye, mira, entonces, si es una persona a la cual le puedes creer cuando dice que un estigma es verdadero o no, por el número de casos que él ha revisado, ¿no? Y de los cuales se puede decir, bueno, pues sí, es real, ¿no? Ahorita vamos a mencionar el caso de Bon Giovanni, que él no ha sido visitado, no se ha dejado visitar por este señor, por Mario Martínez, y que a mí, en lo personal, se me hace falso. Giorgio Bon Giovanni. Sí. Oye, déjame hacer. Porque aparte, bueno, vamos a ¿puedo ver complementar varias cosas? lo que señalas? Sí. Hay otro factor que es bien importante, y es las personas que presentan los estigmas no están anémicos. No, tampoco. No están carentes de hierro en la sangre. Y aparte, otro punto es que todos aparecen casi al mismo tiempo. Sí. Es decir, no primero el de una mano y luego el de otra. No, normalmente son las dos manos al mismo tiempo, los dos pies al mismo tiempo. Hay incluso estigmatizados, hay una mujer que incluso lloraba sangre, sudoración de sangre, o sea... Una alemana, ¿no? O sea, sí son... Creo que más allá de dejando un poquito de lado aquí, la ciencia... Que aquí está muy interesante en lo que decía Fanny hace rato, que decía que el ser humano puede ser posible que esté transformando la energía que su cuerpo es capaz de recibir y metabolizar del sol, el aire, el espacio, y en ese momento liberarla. Por eso posiblemente se dé de manera uniforme y en un instante simultáneo todo, ¿no? Sí. Ahora, yo... ya hablando así de temas más escabrosos, yo sí, también lo dijo Fanny, es raro que este tipo de apariciones en los cuerpos de las personas sea a través de una señal divina de alguien que hizo algo en el cuerpo de la persona, de un ser divino, ¿no? Por ejemplo, Giorgio Bon Giovanni tuvo una visión con la Virgen de Fátima. En Brasil, me parece. La estigmatizada mexicana, esta Elizabeth Sánchez, ella tuvo también una visión cuando estaba rezando en su casa, y en el cual como que se pierde en un momento de lo que están haciendo. O llega el ángel. Y entonces, les da el inicio, eso sí, ¿no? Está raro. O sea, sí, es que queríamos hace rato comentar esto, que puede haber la posibilidad de manejar los estigmas como aquellos que surgen de manera espontánea, sin que sean autoinfringidos, para darle una corriente a la charla. ¿Qué quiere decir? Que una persona común y corriente, con una mente sana, con un cuerpo sano, pueda ser posible que alcance un nivel de espiritualidad que le permita empezar a presentar de manera espontánea los estigmas. Y aquí el comentario que hizo Fanny al principio se me hace muy interesante. Quiere decir entonces, según lo que comentábamos, que en la medida que el ser humano sea capaz de procesar la energía que le brinde una espiritualidad superior, esa energía tendrá que salir del cuerpo transformada en algo que pueda ser bienestar, salud, o el curar enfermedades, o el profetizar, o el entablar comunión en similitud de amor con sus semejantes. Bueno, pero también es como muy extraño esto de que nunca hayan podido curar y de repente se produzca este proceso. Es algo muy... Claro. Pues sí, que cabe ser analizado, porque pues pareciera como si se hubiera abierto un canal, ¿no? Un canal que estaba completamente cerrado, es abierto por alguna entidad, ¿no?
un ángel, un extraterrestre, o lo que sea. Claro, sí, alguna entidad, porque ¿no? de hecho, Giorgio Bon Giovanni, él sí lo dice abiertamente, que él es contactado, aparte de la Virgen de Fátima, que guarda contacto. Bueno, y aquí mencionamos lo del padre, lo de San Francisco de Asís. Ajá. A lo mejor él no pudo decir era un extraterrestre, me contactó, sino dijo, fue un ángel que me tocó con un rayo y depositó en mí la bendición de Jesús al hacerme sentir su amor y su sufrimiento. Y si para llegar a Jesús tengo que sufrir la agonía de su pasión, bienvenido. Así fuerte, es. ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya entrando en el asunto de Giorgio Bon Giovanni, pues él presenta estas marcas a partir de finales de los años 80. Él dirige la Fundación Cultural Un Punto en el Infinito, que difunde la inminencia del apocalipsis, el retorno de Jesucristo, el descenso de los extraterrestres y, bueno, está casado, tiene un hijo. Es dueño de un periódico en el Vaticano, ¿no? En Roma. No sabría decirle, ¿sí? Uh-huh. Él conoce a su padre espiritual, así le llama Siragusa. Fue educado en los mensajes cósmicos de seres extraterrestres que vigilan la evolución de la humanidad. El día 5 de abril de 1989, al mediodía, tuvo en la calle la visión de una señora suspendida en el aire y bueno, le dice que se llama Miriam. Él viaja hasta Portugal y es ahí donde tiene la visión con la Virgen de Fátima. Sí, es en Portugal. Y que bueno, ella, la Virgen, le dice que le va a dar un mensaje para toda la humanidad. Qué difícil debe ser. Ahora, mira, fíjate los contrastes de opiniones. Yo recuerdo que por ahí de los años 83, 84 tal vez, alguien que se interesó mucho en el caso de Giorgio Bon Giovanni fue Jaime Maussan y todo su equipo de investigación. Le hicieron pruebas hematológicas para conocer el estado de la sangre que emanaba de sus heridas. Estuvieron haciéndole un seguimiento muy completo. Le hicieron estudios para ver si no había anemia en el cuerpo. Y lo curioso es que antes de que se abrieran las lesiones, él presentaba muchas dolencias y de repente empezaban a supurar. Tanto la cruz que aparece en la frente, que ese estigma no lo comprendo, pero le doy más sentido de lo que decía Fanny hace rato, a lo mejor la corona de espinas, etcétera, pero la forma de cruz en la frente, ahí sí no comprendo. Tal vez... Sí, está raro. Ajá, bueno, entonces a Giorgio Bon Giovanni le hacen todo ese tipo de análisis y hasta años después, por ahí de principios de los 90, nunca se pudo determinar si eran falsas, porque la sangre no presentaba anemia, porque las heridas no estaban infectadas, porque se presentaba el mismo olor a flores. Ahora, volvemos como nosotros hace rato, querida mía. Las polémicas en este sentido. Tal vez Giorgio Bon Giovanni no ha querido que lo analice gente del Vaticano, porque la iglesia en el mundo ha perdido mucha credibilidad. Sí, claro. Siempre se ha manejado por intereses, siempre ha ocultado muchas cosas a la humanidad. No, yo no estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de los ministros que dicen representarlo en el mundo. Han encubierto infinidad de atrocidades que prácticamente y día con día van perdiendo credibilidad con las personas. Sí. Se ha vuelto un mercado en todos los sentidos, y si no, aquellos que han tenido la oportunidad de visitar el Vaticano, ¿cómo hay dinero? Todo cuesta. No, pues sí, claro. Todo cuesta. Claro, ahora, claro. Oye, ¿y no hay el caso de algún estigmatizado con el poder de sanación que se dedique a curar a sus prójimos? Que realmente imite las enseñanzas de Jesús y emprenda su vida en bienestar de los demás, porque entonces ahí ya todo lo demás cabría. Claro. Si tú me dijeras ahorita, el Padre Pío se dedicó a curar a cuanto enfermo se le puso enfrente, si la monja alemana lo hizo, ¿cómo se llama ella? Bueno, ahorita me dices. Neumann, ¿no? Santa Teresa Neumann. Neumann, ¿no? Ella le llevaban gente
extremadamente grave, sufriendo, y ella lo curaba. Y no le cobraba un peso. Claro. Lo hacía por amor, lo hacía por devoción y por seguir las enseñanzas de Jesús, que ya estaban plasmadas en su cuerpo. Sí, pues también tendremos que ver qué tanto fama les ha ayudado económicamente a estas personas, ¿no? Estamos hablando de que ellos se posicionan en un lugar sagrado para la gente porque está representando la palabra, el acto divino de Jesús en la tierra, ¿no? Sí. Entonces, yo al menos el de este señor pues sí me deja un poco en duda, cuestión de que también mete esta onda de los extraterrestres y que ha lucrado, ¿crees tú? Y que ha lucrado. Sí, porque también tiene sus libros y sus exacto, ¿no? páginas. O sea, ¿cuánta derrama económica le ha dejado esto? Pues solo él sabrá. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar, y la pregunta sería esta, porque sigues tú con el tema que es la otra parte. Lo demoníaco. Lo demoníaco, vamos a entrar allá, y estuvo buena la polémica. No, ya esa está más fuerte. La primera, Araceli, si tú tuvieras en tu cuerpo las marcas de la crucifixión de Jesús y sintieras una inmensa alegría y amor en tu ser hacia tus semejantes, ¿hubieras adquirido espontáneamente la posibilidad de curar, de sanar y de hacer feliz a la gente? ¿Les cobrarías? No, para nada. ¿Tú, Fanny? Pues no, pero no creo que... No sé, a lo mejor eso sería... Claro, pues igual hay como mucha gente que enseña, no sé, reiki, yoga y así, y no cobran, ¿no? O cobran, pero poco, ¿no? Porque también dices, bueno, ¿de qué voy a vivir, no? Así muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos también te cobran, pero si la persona le dice no te puedo pagar eso, pues cobran menos, ¿no? No ¿cobrarías? Sé. Eso está muy raro. Yo no podría cobrar. Tendrías tu trabajo y se ganaría cada quien la vida, pero en el momento de ejercer el amor hacia los demás... Voy a ir a trabajar. Es que se ponen guantes. Oye, es que se ponen guantes. Se protegen las heridas. Y con mi cruz no va a ser muy atractivo. Pues te pones un qué difícil debe ser, ¿no? O por un lado, enfrentar la burla, Sí, claro. De hecho, la estigmatizada mexicana Elizabeth Sánchez dice eso en una entrevista también para Extranormal o Paranormal, no me acuerdo cómo se llama el programa, que ella, pues sí, al principio obviamente, más allá de obtener ese favor y decir, bueno, esto es mío, es una conexión con soy Jesús, bien santa yo, ¿no? Ajá, pues sí, cómo llevo mi vida diaria, ¿no? Cómo me ven mis hijos, cómo me ve mi esposo, todas las personas que la rodean. ¿Y qué puedo hacer por mis semejantes? Exacto. Por eso, entonces, ¿no cobrarías? Pues yo no, porque si son marcas que se aparecen en personas que han dedicado su vida. Es que a lo mejor te dieron un don para algo, ¿no? Exacto. No para que lucres. Ayudar, claro. Tal vez lo único que yo diría es, bueno, ahora que te cure, ¿qué vas a hacer con la vida que yo te estoy... Sigue estas enseñanzas de amor hacia los demás. ¿Tú cobrarías? No, pues no. ¿Tú cobrarías, Cristian? No, yo tampoco. Porque creo que es un compromiso de amor que no todo el mundo lleva a cabo. Y incluyo al Vaticano. Vamos a un corte y regresamos. Regreso en Señales Ocultas con este tema estigmatizados, los estigmas que aparecen. Y vamos con la parte obscura de este tema, que son los estigmas diabólicos, malos. Eso le tocó a Fanny investigarlo. ¿Qué encontraste? Pues, por ejemplo, igual es alguna información que ya es muy conocida, ¿no? Pero en la Edad Media, pues estos eran síntomas no de cercanía con Dios, la divinidad, sí. Con la divinidad, sino con el demonio, ¿no? Entonces, generalmente o muchas veces la Santa Inquisición encontraba a mujeres con estigmas y decían, bueno, aniquilemos, ¿no? Durmió con el demonio. Ay, claro, o ha sido tocada, ¿no? Ha sido tocada por el demonio, está poseída, entonces, bueno, hay que exterminarlo. Perdón, ¿quién lo hizo? La Santa Inquisición. Bueno, yo me estoy refiriendo a... Pero fíjense en esto, ¿a dónde pertenecía? A los cristianos. A la Iglesia Católica. Sí. ¿Y dónde estaba su centro de poder? En Roma, en el Vaticano. En el Vaticano. Pero es lo que estábamos platicando ahorita, Fanny. Bueno, porque tengo mucho la idea de España, ¿no? Fuera del programa. Decir que
Sí, o sea, obviamente el señor Mario Martínez, el Vaticano, y sí van y, ay, qué bueno, sí, usted sí los tiene. Pero ellos no toman estas heridas o estos símbolos de fe como, ¿cómo decirlo?, de manera oficial hacia ellos, es decir, no... Pues no emiten ningún comentario. Ajá, es así como de, bueno, tú tienes esas marcas porque tú tienes una conexión con Jesús, hasta ahí. O sea, ellos no se ponen en el plan de decir, algo propio de la iglesia. Ajá. Oye, y sería formidable que tuvieran la osadía de hacerlo público, ¿no? Y de hacer conocimiento del mundo y decir que creen que fulanita de tal, todos los estigmas que presenta son verídicos, son verdaderos. Claro. Tiene una conexión directa con Jesús. Ahora, la teoría que yo ¿Perdería poder? No, que más bien perdería credibilidad. Claro. Porque si ellos no lo están aceptando como algo realmente de su lado, por decirlo así, entonces, ¿qué son estas marcas? ¿Qué son las alucinaciones que están teniendo estas personas? Y entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Y dónde queda, por ejemplo, este señor italiano Bon Giovanni, que dice de los extraterrestres? Obviamente, si ellos no están dando fe de lo que está pasándole a sus cuerpos, entonces la fe está en otro lado, ¿no? Sí, y fíjate que controversial, si el Vaticano o la autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana lo da por hecho, tendría más credibilidad un estigmatizado que un cura en una parroquia. Sí. Y que un cura que además habla muy raro, Pues la iglesia sí se ha manejado desde tiempos inmemorables, o sea, lo ¿perdería que no le conviene, ese poder? Sí. Lo oculta, ¿no? Así estas violaciones que han cometido a niños no hablan tampoco de ello. Claro, sí, no hasta donde les conviene, ¿no? Claro. O sea, sí está si son capaces de decir que se oponen al matrimonio entre gente del mismo sexo, eso sí, pero... y se oponen a la planificación familiar, claro. Y lo demás. Sí, es como, esto es una clara muestra de eso, ¿no? Porque está muy padre decir, sí, mira, las marcas de Jesús, qué bueno y qué padre, y pues, pero... ¿Recibes algún tipo de mensajes? Oriéntanos, porque los que sirven de pastores fallan mucho. Claro. Ok, bueno, regresamos a los estigmas diabólicos. ¿Y luego, Fanny? Y pues bueno, como decía mi compañera, también es muy común que tengan este tipo de heridas en la espalda, ¿no? Y también parece muy extraño porque generalmente son una especie de rasguños, arañas, ¿no? Sí. Rasguños enormes en la espalda. Y también algo muy interesante es que no comen, o sea, dejan de comer por completo, sin embargo, siguen existiendo sin presentar también anemia, este tipo de daños que serían como fisiológicos, y tienen un aroma especial, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, ¿no? Un aroma como amoníaco, como azufre, que en muchos de los casos se ha asociado a este tipo de posiciones, ¿no? Entonces, este tipo de marcas no son tan específicas como las que decíamos en las muñecas y en la frente, sino marcas en todo el cuerpo, que es un rasgo que también las diferencia, ¿no? Aparte de que la persona, en el caso de los estigmas que son enviados de seres de luz, de Cristo, de Jesús, pues las personas empiezan a actuar como de manera más noble, ¿no? A curar, a sanar. Y no los poseídos, que son diabólicos, en este caso, empiezan a actuar de una manera totalmente muy opuesta, extraña, hacer cosas muy raras también. Es como si cambiara toda la persona y se volviera un recipiente para algo más, ¿no? Entonces ya no está ahí lo que era su espíritu, su alma. Y pues también es algo que ha sido muy sonado en el sentido de que en el Vaticano es donde más posesiones se dan en el mundo y donde más de este tipo de estigmas aparecen. A mí me deja como una incógnita muy grande, si se supone que es un lugar sagrado, porque tanta gente estigmatizada o poseída aparece cerca de ahí. El Vaticano fue construido sobre un oráculo, ¿no? Un oráculo romano. Creo,
es que me quedé reflexionando esto, a ver qué opina. Estamos hablando de entidades, nuevamente caemos en eso, por un lado entidades de luz que llegan en beneficio de las personas, y por otro lado en entidades que llegan a dañarla, o que se alimenten de ella, o que la sometan al individuo a desgastes físicos, corporales, mentales, espirituales. Los olores. ¿Qué importancia tienen nuestros sentidos para poder percibir las cosas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Nuestra piel. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que son extremadamente sensibles y que de la nada su piel, que es el órgano más grande del cuerpo, empieza a erizarse, ¿verdad? Ahorita hablan ustedes del olfato, hablábamos de las visiones. Sí, claro. Sí, porque de hecho ahorita que estábamos leyendo la biografía de Teresa Neumann, la alemana, pues ella también quedó ciega, por eso empieza toda esta oración hacia la Virgen de, no me acuerdo cómo se llama, la Virgen de Ávila, para que le regrese la Virgen la vista, y entonces empieza todo este proceso de ser estigmatizada, de llorar sangre, de no comer, ¿no? Nada más se alimentaba de pequeñas cucharadas de agua primero, y después siguió su alimentación a base de una copa de vino y una ¿cómo se llama? Oblea de esto. ¿Una hostia? Una hostia a la semana, o sea, una copita de vino y la hostia a la semana, una vez a la semana. Entonces, pues todos los sentidos que tenía la estigmatizada Teresa Neumann, pues sí eran, funcionaban bien a pesar de la poca alimentación que tenía, ¿no? Y de este proceso de sanar a las personas y todo eso. ¿El Vaticano cómo la considera ahí? Pues como que es una estigmatizada real. ¿Real? ¿Le da el testimonio? Sí. Ella está dentro de los que sus estigmas fueron reales. Además por toda la vida tan dolorosa que sufrió. O sea, estuvo en silla de ruedas, O sea que al estigmatizado no le va tan bien. No le va bastante mal. No. De hecho, los estigmas duelen. Claro. O sea, duelen, cansan a las personas que los tienen. Cuando se abren, ya lo mencionábamos, cuando se acerca Semana Santa y todo esto, que se vuelven a abrir, ellos caen en un cansancio terrible. Es como si estuvieran cargando la cruz, es decir, tienen ese cansancio, dolor, fatiga, pues sufrimiento, o sea, sufren las heridas que llevan. Fíjate qué interesante, estaba yo recordando que según algunas escrituras, todo el padecimiento de la crucifixión de Jesús jamás se queja. Esto ha servido de inspiración para muchas personas, en el sentido de llegar a pensar que si para poder acercarme a Jesús, llegar a Él, tengo que vivir una vida de dolor, bienvenida. Claro, sí. Porque el tiempo pasa, así sean 10 años, 50, 70, 100, el plazo se va a cumplir. Y hay personas que de alguna manera ofrecen su existencia sin importar la pobreza, qué interesante, ¿no? Sin importar el dolor, para poder llegar a Jesús. No, yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque pues me parece que si fue una parte de Dios o un hijo de Dios tan misericordioso, no creo que... Más bien él hizo este sacrificio por nosotros, pero no sé si necesariamente le gustaría que nosotros también sufriéramos como él. Claro. Entonces para mí esta cuestión de los estigmas, pues también me hace llegar como una conclusión extraterrestre, ¿no? Sí. Porque no creo que Jesús, ni Cristo, ni Dios, ni pues quisiera volver a ver a sus hijos sufrir lo mismo que él sufrió en la cruz, desangrándose. Y muchas de estas personas sufrieron el resto de su vida hasta que murieron con los estigmas. Entonces, también esta visión de la pobreza... Bien controversial. Y de la sumisión se me hace como algo que también impone la Iglesia Católica o cristiana, o la Iglesia que lo está imponiendo, pues también como para tenernos sometidos, ¿no? ¿Por qué? Porque
también todos tenemos derecho a vivir medianamente bien. Sí. O sea, no creo que el voto como tal de pobreza sea una cuestión... De humildad, ¿no? Más que de pobreza. No, humildad es otra cosa, la pobreza precisamente. Entonces a veces nos hacen creer que son lo mismo. Y eso es como, pues a mí sí se me hace como algo que nos manipula. Tal vez sería el concepto de vivir con lo necesario, ¿no? Que es otra cosa, o sea, no significa que seas pobre, ¿no? Pero en el sentido de la riqueza actual, a lo mejor. Claro, sí, porque actualmente el sistema es imperialista totalmente. Y que te ganes las cosas porque trabajas para ello, ¿no? Con lealtad, con honestidad, con... Pues sí, cada quien se hace de sus cosas porque... Con bondad. Pues porque las necesita y porque se las ha ganado a base del esfuerzo de su trabajo, ¿no? Como sea, es un uso que le da, ¿no? Y otra cosa que también quería mencionar es que precisamente hablando de todo el sufrimiento de estas personas, ellos dicen que cuando sangran, o al menos algunos de ellos, es como cuando se les empieza a ir el dolor. O sea, la manera de sangrar es como aliviar el dolor que están sintiendo durante tantos días de sufrimiento, ¿no? Físico. Ahora imagínate, por ejemplo, una persona que a lo largo de su vida ha sufrido pobreza, marginación, falta de oportunidades, falta de esperanza, y que como remache presente ese tipo de estigmas. Qué difícil, ¿no? Pues sí, claro. En fin. Pues bueno, están ahí la caja de comentarios, por si ustedes quieren. Oye, y de la parte demoníaca, ¿qué más sigue? Bueno, pues este tipo de manifestaciones, también se quedan con las personas hasta el día que mueren. Ha habido casos terribles de gente que rasguña paredes, que arranca las uñas, ¿no? Porque ya es como todo, precisamente parece que aparecen estos estigmas, como el principio de una posesión, y después se van manifestando otro tipo de rasgos. Entonces lo primero que se ve son ciertas marcas en el cuerpo, y después se va viendo como la transformación de la persona hasta que ya es otra persona. Se sigue un patrón igual que en los estigmas divinos, ¿no? Sí, claro. Y pues tampoco lo reconoce la iglesia. Y de alguna forma habrá quien podrá decir que son enfermedades mentales, que pueden ser autoinfringidas, ¿estás de acuerdo? Que pueden ser ocasionadas por... Pues no se sabe qué pasa. ¿Qué carentes estamos de la verdad, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí la ciencia no tiene, no tiene respuesta, ¿no? Ha intentado hacer experimentos, ha intentado buscar una idea, una solución, pero al final del día no tiene ni cura, ¿no? Como si fuera alguna especie de enfermedad, y tampoco tienen una idea de dónde viene. O sea, no tenemos ni los aparatos ni la ciencia exacta para saberlo. ¿Qué pasaría si un individuo estigmatizado, fuera mujer, varón, consagrara su vida al servicio de los demás? Decíamos hace un momento, ¿no? Si tuviera la facultad de sanar, la facultad de hacer en sí, representar en sí y de exponer ante los demás el poder divino de Jesús, si es el caso. ¿Qué falta hace en nuestra humanidad, qué falta hace en el mundo actualmente, ¿no? Donde aquí lo único que importa e impera es el aspecto material y económico. Ya no podemos confiar solamente en las iglesias, mucho menos en sus ministros. Al hablar del obispo, del cardenal, del papa, no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de personas que se dice representan a Jesús aquí, pero que conforme sigue avanzando la civilización y el tiempo, dejan mucho que desear. Por ejemplo, ustedes han sabido, yo realmente no tengo información, me gustaría que a lo mejor fuera un programa futuro, señor productor. ¿Qué hace la Iglesia Católica Apostólica para frenar el hambre en los países africanos, por ejemplo, ¿no? A ellos destinan todos los diezmos, todo lo que cobran. No sé si sea mucho o poco, no lo sé, para que puedan en nombre de Jesús y en su representación
mitigar el sufrimiento de miles y miles de seres humanos. Claro. Porque la verdad, así como se callan los estigmas y la verdad, también se callan lo otro. Sí, definitivamente. Es un círculo muy hermético, ¿no? Claro, y donde también pues solo entran quienes creen o son parte de esa religión, ¿no? Porque también ellos han dejado de lado a sus hermanos que creen en otra cosa, pero que al fin y al cabo se supone que Dios nos enseñó a que todos somos hermanos y que todos estamos conviviendo en este mundo, ¿no? Y en esta granja humana. Claro, y que pues si ellos de verdad, creo yo, llevaran a cabo las palabras de Jesús, pues también verían por los niños de Siria, por todas estas personas que están sufriendo en este momento, y que no por decir, ay, pues es que tú no eres católico, entonces no te puedo ayudar. O sea, siempre han callado. No, que tú crees en Allah, entonces. Sería muy interesante que pudiéramos investigar, Cristian, no seas malo, les encargo. Por ejemplo, supongo que deben existir algún tipo de fundaciones, algún tipo de congregaciones que se dediquen no solamente a evangelizar a las personas, sino que se dediquen a mitigar su sufrimiento, su hambre, su pobreza, su marginación. Si las vamos descubriendo, encantados de la vida, que aquí las expondremos y diremos que hay muchas personas que no necesitan tener los estigmas en su cuerpo para representar la obra de Jesús en el mundo. Así es. O algunas iglesias también, como los Testigos de Jehová, ¿no? En lo particular me tocó conocer a un grupo de estas personas y la verdad es que una unión pues importante, ¿no? Porque me tocó ser testigo de cómo ayudaban a los demás, fueran o no fueran hermanos de la congregación. ¿Vivían para ayudarles o esporádicamente? No, si llegaba alguien, a cualquier persona a su iglesia y decía, oye, necesito ayuda, no puedo alimentar a mis hijos, te vamos a ayudar todos. Y entre toda la comunidad le daban ropa o le ayudaban a buscar trabajo, o sea, no me refiero a que el camino sea los Testigos de Jehová o los salvadores de no sé dónde, ¿no? Sino este tipo de actitud, ¿no? Te vamos a ayudar, no importa que no seas de mi misma. He conocido algunas religión. congregaciones también, pero se da el mismo fenómeno. Como hay jerarquías, el de abajo quiere llegar arriba y usa todos los argumentos que esgrime. Es como la política. Sí, exacto. Mientras yo esté en el camino para crecer, pues sí ayudo a todos. Sí, yo les ayudo y a ver si llego, ¿no? Y ustedes me echan porras y pues ya somos santos todos. Pero si nosotros logramos identificar esas organizaciones, sí, que actúan de sería buena formidable manera, claro. Que así como criticamos en este momento todas las fallas que ha tenido ese sistema religioso, podamos decirles felicidades. Tal vez podamos seguir su ejemplo en ese sentido, claro. En otros no. Es que seguramente todas las religiones tienen un punto bueno. Sí, seguramente. ¿No? Entonces, quizás sería esa parte del mensaje original, ¿no? Buscarlo, ¿no? Pues sí. Porque lo malo... Llevarlo a cabo. Lo malo es lo primero que se nota, lo que me quieres decir, y habría que buscar las cosas buenas, ¿no? Por lo pronto, pues, ¿qué les parece si ya nos despedimos? Claro que sí. Estuvo muy polémica esta sesión, este programa. Fue muy pero buena. Qué bueno, porque no somos individuos iguales, todos somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar. Pero al final de cuentas, si lo notan ustedes, necesitamos confiar, creer, paz. Así es. Encontrarla cada quien. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden que este programa se sube al canal de YouTube 3A, llamada Radio TV, en iVoox. Todos nuestros amigos que nos escuchan desde España, un gran saludo y abrazo. Nos vamos. Cristian Aguilar estuvo en los controles. A mi lado estuvo Estefanía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Despídete, Fanny. No, pues muchas gracias. Espero que sigan viendo los programas. Cualquier comentario, igual que cualquier idea, ¿no? De pronto hay temas como muy novedosos y a lo mejor a nosotros no se nos ocurre, ¿no? Claro. Y son también como cuestiones que van surgiendo día a día. Así es. Nueva información, ¿no? Que va saliendo. Entonces, pues pónganos el comentario, ¿no? Oye, me interesa tal tema y de verdad que con mucho gusto haremos la investigación correspondiente y hablar de eso. Claro. Gracias. Pues yo para despedirme, los estigmas de Jesús no solamente son huellas espontáneas en el cuerpo, son sus enseñanzas en general. Aquel que las pueda entender, seguir, ejecutar en la vida, seguramente va a vivir feliz y en paz, aunque sea muy humilde, aunque tenga pobreza y aunque no pertenezca a grupos en el mundo.
Pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Buenas Ustedes noches. también. En la producción, Cristian Aguilar, Araceli Arzate, Estefanía. Gracias, buenas noches. Nos vemos, buenas noches.